Buenas tardes a todos. En este video vamos a hacer unos injertos de chilitos. Este chilito que tenemos aquí, que ya se nos están secando las plantitas porque la tierrita ya fue muy poco nutriente para estos chilitos, pero los tuvimos que dejar hasta que crecieran. Acá tenemos unos yagualica, estos sí aguantaron más, estos no. Y acá tenemos unos poblanos, chile poblano, dos plantitas de chile poblano. En esta vamos a injertarle lo que es el serrano, las dos únicas plantitas que nos quedan. Nada más una. Vamos a dejar una nada más. Vamos a injertar y vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer una desinfección. Vamos en agua con cloro. Vamos a mojar una servilletita y vamos a desinfectar estas plantitas porque, bueno, les voy a decir que aquí, en el lugar donde yo estoy, hay demasiado hongo. Entonces vamos a hacer la desinfección de lo que es el tronquito donde va a ser el implante, el injerto. Vamos a limpiar aquí. Muy bien. En el segundo vamos a limpiar aquí. Hay mucho hongo en esta parte. Yo he visto otros videos donde hacen el injerto y no tienen ese pequeñito problema de hongo. Aquí sí. Cada vez que yo quiero hacer un injerto, lo primero que se me hace es empezarse a llenar de hongo y por lo tanto nunca se me dan los injertos a mí. Es muy poco probable que se me den los injertos. Bueno, esta es la plantita que vamos a injertar. Primero la vamos a limpiar. Déjenme pausar el video para quitarle las hojitas. Bueno, limpio de hojitas. Vamos a desinfectar la parte donde vamos a hacer el corte para después injertar. Vamos a limpiar bien esta zona. Como les digo, hay mucho hongo aquí en la superficie de nuestra plantita. Está llena de hongos. Solamente están esperando nutrirse para poder crecer. Y entonces lo que vamos a hacer es nosotros con agua con cloro vamos a eliminar esos hongos. Vamos a limpiarla. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra plantita limpia. Déjenme dar una limpieza un poquito más, porque como les digo, con pequeñas partes que no limpiemos se va a llenar de hongo y después cuando tengamos nuestra planta ya en invernación se nos va a empezar a llenar de hongo. Bueno, aquí tenemos ya el chile serranito limpio. Si pueden ver la hojita, el palito de atrás, la ramita está toda blanca. Esta ya se hizo verde. Bueno, voy a pausar el video porque no puedo hacer los cortes. Bueno, voy a tratar de acomodar el teléfono para poder hacer los cortes. Y bueno, aquí ya hicimos un primer corte a nuestro chile serrano, a nuestra hojita. Espero que se pueda ver bien. No, aquí lo hicimos en púa, o sea, lo hicimos en cuña el corte. A ver si lo alcanzan a apreciar. Bueno, y acá también le hicimos un corte a la mitad de la rama, por la mitad. Entonces vamos a, ahí está, ahí se alcanza a apreciar. Vamos a meter lo que es nuestro chilito, nuestra ramita. No se va a poder observar muy bien. Bueno, ahí la vamos a meter. Vamos a hacer un pequeño corte más abajito para que alcance a penetrar un poquito más. Voy a pausar. Bien, ya está hecho más abajo. Ya está insertada la cuñita de nuestro chilito. Aquí están las dos plantitas. Y ahora vamos a proceder a ponerlo con el Vitafilm. Vamos a amarrarlo bien amarradito y apretadito con este
para que quede bien sellado y no entren humedad ni hongos. Voy a pausar también nuevamente. Bueno, aquí ya tenemos ya puesto nuestro Vitafilm. Me costó mucho trabajo porque están muy blanditas las plantas. Esta grande se me dobló y vamos a ver si no cometí un error. Pero bueno, ahí están las dos ya. Ya está adentro nuestra cuña de nuestra plantita y la vamos a poner en invernación. Esta es la primera. Ahora vamos a hacer la de el chile yagualica. Ya hicimos la de serrano, ahora el chile yagualica. No se alcanza a ver, no se alcanza a apreciar. Bueno, el chile yagualica. Lo vamos a hacer el injerto en esta otra de acá. Bueno, vamos a pausar y vamos a hacer el mismo procedimiento. Bueno, en este le tuve que poner 2 ramitas. 2 le puse porque estaba muy grueso el tronquito, muy delgaditas las ramitas. El patrón estaba más grueso que las ramitas, entonces le puse 2. Bueno, y ahora vamos a cubrirlos con una bolsa para que no se nos sequen. Ya tenemos nuestras 2 injertos de chile. Aquí está uno. A ver. Aquí está uno, la ramita insertada. Y aquí está doble ramita insertada. Bueno, en este video les voy a mostrar ya. Llevamos 5 días nada más. Aquí tenemos los 2 ramitas de chile yagualica. Todavía están con sus hojitas levantadas, hidratadas. No se han caído. El día de ayer las puse tantito al sol, 20 minutos, y se cayeron. Hoy se levantaron. Este es el que más se cayó, se bajó. Pero vean las hojitas cómo se volvieron a levantar. Ahí está una ramita. Está hidratada. Ayer se cayó. ¿Por qué? Porque la dejé en el sol. Aquí mismo, en esta parte, las dejé en el solecito ahí. Y cuando menos me di cuenta ya estaba caída porque se deshidrató. Pero hoy amaneció ya hidratada. Estamos en el día 5 y esperemos que se agarre. Bueno amigos, en esta parte ya han pasado 25 días y como verán nuestro tutor se llenó de hongos, pero no así nuestra plantita. Entonces lo que vamos a hacer es destapar nuestra bolsita para quitarle ese tutor. Ahí está, véanlo cómo está lleno de hongo y bueno, lo vamos a quitar. En esta otra parte del video vamos a quitar lo que es el patrón. El patrón es nuestra plantita de pimiento morrón. Perdón porque al principio les dije que era chile poblano. No, es pimiento morrón. Vamos a cortar para dejar ya el implante o nuestro injerto para que ya empiece a crecer solo. Y lo vamos a tapar también nuevamente con su bolsita para dejarlo invernando 5 días más para que complete los 30 días. Bien, ya le pusimos nuevamente su palito, lo lavamos con cloro para que no vuelva a llenarse de hongo. Lo cubrimos nuevamente y lo dejamos ya 5 días más. Y ahí está, muchachones, nuestros injertos logrados.